Los discípulos principales del Buda. Sariputra, segunda parte. El Buda ha remarcado el papel principal de los dos discípulos para los otros monjes cuando durante un sermón dirigido a la Sangha dice lo siguiente: un monje que actúa con fe, bhikkhus, debería engendrar la aspiración justa y pensar: ¿pueda yo llegar a ser como Sariputra y Moggallana? Pues Sariputra y Moggallana son el modelo y la norma para mis discípulos bhikkhus. Por su control sobre los tres aspectos del camino, ética, concentración y sabiduría, los dos discípulos personifican el conjunto de cualidades que los monjes que aún están aprendiendo deberían esforzarse en adquirir. Aún más, poseyendo perfectamente el arte del análisis y el del discurso, ellos reunían todas las cualidades de un maestro ideal al cual los jóvenes monjes podían dirigirse para ser guiados y recibir instrucciones. El Buda ha explicado en el Sakya-vibhanga Sutra la manera en que cada uno de los dos grandes discípulos se diferenciaban uno del otro en su papel de maestros. Monjes, buscad y cultivad la compañía de Sariputra y de Moggallana. Ellos son sabios y serviciales para sus compañeros en la vida santa. Sariputra es como una madre y Moggallana es como una institutriz. Sariputra entrena a los monjes para que obtengan la entrada en la corriente y Moggallana para que ellos lleguen al objetivo final. Para explicar este pasaje, el comentario Majjhima precisa: cuando Sariputra aceptaba discípulos que hubiesen sido ordenados por él o por otros, a todos les prodigaba su ayuda material y espiritual. Él cuidaba de ellos cuando estaban enfermos y les elegía temas de meditación. Una vez que tenía la certeza de que habían definitivamente entrado en la corriente y ya no se arriesgaban a volver a caer en los mundos inferiores, entonces les dejaba solos, confiando en que desde ese momento serían capaces, gracias a su propia voluntad de hombres, conseguir los estadios superiores de santidad. Tranquilizado sobre su futuro, él se consagraba a la formación de nuevos grupos de discípulos. Al contrario, Moggallana, cuando formaba a sus discípulos de la misma manera, les acompañaba hasta que llegaban al estado de Arhat, pues él estaba profundamente convencido de esto que decía el Buda: igual que un minúsculo excremento produce un olor desagradable, yo no elogio el más mínimo instante de existencia, aunque fuese tan breve como un chasquido de dedos. También se dice que cada vez que Sariputra daba un consejo, lo hacía con una paciencia infinita. Él podía animar y repetir la instrucción 100 o 1000 veces, mientras que el discípulo no estaba establecido en el fruto de la entrada en la corriente. Solo entonces consideraba que ya había cumplido con su deber y empezaba a instruir a otros. Muchos de sus discípulos realizaron el estado de Arhat después de haber recibido sus instrucciones y haberlas seguido al pie de la letra. Aunque el comentario de Majjhima afirma que Sariputra tenía la costumbre de no acompañar a sus alumnos más allá de la entrada en la corriente, en algunos casos, él ayuda a algunos monjes a llegar a los estados superiores de la realización. El comentario Udana, por ejemplo, dice: en esa época,
Los bhikkhus con una formación avanzada venían a menudo a pedir al venerable Sariputra un tema de meditación que podría ayudarlos a franquear las 3 últimas etapas. Así era después de haber recibido los consejos de Sariputra que el anciano Lakuntika Vadilla llegó al estado de Arhat, cuando ya había entrado en la corriente. Como discípulos principales, Sariputra y Moggallana compartían la carga de supervisar los asuntos de la Sangha bajo la responsabilidad directa del Buda. También se esperaba de ellos que asumieran esta responsabilidad en su ausencia. Se relata en el Katuma Sutra que en una ocasión el Buda no deja que surja ninguna duda sobre eso, reprochando al venerable Sariputra el haber faltado a su deber. Un día, una gran asamblea de monjes, recién ordenados por Sariputra y Moggallana, vinieron por primera vez a rendir homenaje al Buda. A su llegada se les prepara alojamiento y ellos se pusieron enseguida a charlar con los monjes residentes de Katuma. Cuando escuchó el ruido, el Buda convoca a estos últimos para interrogarlos. Entonces supo que los nuevos monjes eran los responsables de ese ruido. El texto no dice si los monjes visitantes estaban presentes en ese momento, pero seguramente lo estaban porque el Buda se dirige a ellos así: «Podéis iros, monjes, vosotros no debéis estar en mi presencia». Los monjes recientemente ordenados se fueron. Algunos laicos devotos, sensibles a su tristeza, hablaron a favor de ellos y fueron autorizados a volver. El Buda dijo entonces a Sariputra: «¿Qué has pensado cuando yo les he pedido que se fueran a ese grupo de monjes?» «Esto es lo que he pensado», respondió Sariputra. El bendito desea vivir en el bienestar y permanecer en un estado de felicidad aquí y ahora. Nosotros también vivimos en el bienestar y permanecemos en ese estado de felicidad aquí y ahora. Debes de ser prudente, Sariputra. No permitas jamás que un pensamiento como ese surja en tu mente, dijo el Buda. Girándose hacia Moggallana, le preguntó lo mismo. «Cuando el bendito ha enviado a los monjes», respondió él, «yo pensé, el bendito desea vivir en el bienestar y permanecer en un estado de felicidad aquí y ahora. Es por eso que Sariputra y yo tenemos el deber ahora de ocuparnos de la comunidad de monjes». «Así es, Moggallana, así se habla», dijo el maestro. «Tengo que ser yo, o también Sariputra y Moggallana, quien deben de ocuparse de la comunidad monástica». Fue Sariputra quien, antes que ningún otro, le pidió al Buda definir el código de las reglas monásticas. Había interrogado al Buda para saber por qué la enseñanza de algunos Budas del pasado habían desaparecido de repente cuando la enseñanza de otros había permanecido. El maestro explicó que la enseñanza no había podido permanecer mucho tiempo en el caso de los Budas que habían enseñado poco el Dharma, que habían omitido definir las reglas de conducta para los discípulos o instituir la recitación del Patimokkha. Al contrario, se había perpetuado la enseñanza de los Budas que habían actuado de manera contraria a los otros. Entonces Sariputra se levanta y, saludando respetuosamente al maestro, le pide: «Ha llegado el momento para el bendecido de explicar las reglas y citar el Patimokkha con el fin de que la vida santa se prolongue mucho tiempo».
No te preocupes, Sariputra, responde el Buda. El Tathagata mismo sabrá cuando el momento habrá llegado. El maestro no definirá las reglas de conducta de los discípulos y tampoco hará que se recite el Patimokkha antes de que los signos de corrupción no hayan aparecido en la sangha. Esta preocupación permanente de asegurar las enseñanzas para que permanezcan mucho tiempo es un rasgo característico de Sariputra. También era característico del Buda el deseo de no explicar reglas antes de que fuesen absolutamente necesarias. Él explica que en esa época incluso los monjes menos avanzados habían entrado en la corriente, y eso justificaba que aún no fuese necesario definir las reglas de vida de un bhikkhu. El Buda encarga a menudo a los dos discípulos principales misiones especiales dictadas por la urgencia de las circunstancias. Así, les pide volver a traer al camino justo a un grupo de jóvenes monjes perdidos a causa de la conducta de Devadatta, el ambicioso primo del Buda. Cuando Devadatta creó un cisma en el seno de la sangha, diciendo que él se hacía cargo de la dirección y se fue a la montaña llamado el Pico de los Buitres, con 500 jóvenes monjes que él había adoctrinado para que se volviesen sus discípulos. El Buda envía entonces a Sariputra y Moggallana al Pico de los Buitres para traerlos otra vez al camino justo. Cuando él vio llegar a los dos venerables, Devadatta estuvo seguro de que habían decidido abandonar al Buda para unirse a él. Los acogió efusivamente y los trata como si desde ese momento ellos fuesen sus discípulos principales. Cuando llegó la noche, mientras que Devadatta dormía, los dos venerables hablaron con los monjes. Así los condujeron a la realización de la entrada en la corriente y les convencieron para volver con el Buda. Sariputra y Moggallana trabajaron juntos en otra ocasión para restaurar el orden en la sangha, cuando varios monjes guiados por Asaji, distinto del Asaji precedente, y Pusa Basu, viviendo en Kitigiri, mostraron una mala conducta. Ellos comían por la noche, cantaban y bailaban en la ciudad en compañía de mujeres jóvenes y se mezclaban con la población laica de manera ultrajante para la dignidad de la sangha. A pesar de las amonestaciones, esos monjes rechazaron cambiar su mala conducta y a causa de eso, Sariputra y Moggallana fueron enviados para recitar delante de ellos el destierro de la comunidad, ya que ellos rechazaban someterse a la disciplina. El ayudante. Entre todos los bhikkhus, Sariputra se distinguía por su capacidad excepcional para ayudar a los demás. En el Devadatta Sutra, el mismo Buda dijo de su discípulo: Bhikkhus, Sariputra es sabio y ayuda a sus compañeros. Para explicar estas palabras, el comentario hace referencia a la distinción tradicional entre las diferentes maneras de ayudar a otros. Sariputra aportaba su ayuda de dos maneras, con ofrendas materiales y ofreciendo el Dharma. Detallando más adelante la manera en que practicaba la generosidad material, el comentario precisa que Sariputra no se iba a mendigar en las primeras horas de la mañana como tenían costumbre de hacer los otros monjes. Él esperaba que todos se hubiesen ido y después daba la vuelta a todo el monasterio,
y si veía un lugar que no había sido barrido, si veía basura por allí, él la recogía, y si las camas no estaban bien hechas, si las sillas estaban por el medio, él lo ordenaba todo. Todo esto lo realizaba para que los ascetas no budistas que quizás visitasen el monasterio no pudiesen ver ese desorden y así criticar a los monjes. Él tenía la costumbre de ir después al edificio de los enfermos. Hablaba con ellos, consolándolos y le preguntaba qué necesitaban. Y para ayudarlos se iba con los novicios que estaban con él a buscar remedios, pidiéndoles durante su búsqueda de comida o yendo a buscar los remedios allí donde podían encontrarse. En cuanto tenía la medicina, él se lo daba a los novicios diciendo: «Sanar a los enfermos ha sido alabado por el Buda. Id ahora, buenos novicios, y realizad vuestro trabajo con cuidado». Después de enviarlos con los enfermos del monasterio, solo entonces él se permitía ir a mendigar su comida o ir a comer a casa de algún benefactor. Esa era su costumbre cotidiana cuando él estaba en el monasterio. Cuando él viajaba con el Buda, jamás se le veía caminar delante del cortejo, calzado con sandalias y protegido por una sombrilla, diciendo: «Yo soy el discípulo principal». Él prefería dejar su taza y su ropa a jóvenes monjes que caminaban delante, mientras que él permanecía detrás y se ocupaba de los ancianos, de los más jóvenes o de los enfermos. Se quedaba con los enfermos aplicándoles aceite en sus heridas. Después, más tarde en la jornada o al día siguiente, él continuaba el camino con ellos. A causa de su disposición a ayudar a los demás, Sariputra llega un día muy tarde al lugar en donde los otros ya estaban descansando. Y por esto no pudo encontrar un alojamiento conveniente y tuvo que conformarse con una tienda de campaña hecha con ropas de monjes para pasar la noche. El Buda, al darse cuenta de esto, reúne a todos los monjes a la mañana siguiente y les enseña el Titira Hataka, contando la historia del elefante, el mono y la perdiz que, después de haber debatido para determinar cuál de entre ellos era el más anciano, vivieron en armonía juntos respetando al más anciano. Después declara la regla según la cual los alojamientos serían atribuidos en función de la ancianidad. A veces Sariputra prodigaba a la vez el don material y el del Dharma. Por ejemplo, cuando el monje Sami Tiguta sufría de la lepra en la enfermería, él lo visitaba y le hablaba así: «Amigo, mientras existan los 5 agregados, khandhas, cada sensación solo es sufrimiento. Solo cuando los agregados desaparecen, el sufrimiento desaparece». Habiéndole así explicado la contemplación de la sensación como sujeto de meditación, Sariputra se fue. Sami Tiguta, siguiendo sus instrucciones, desarrolla la visión y realiza los 6 poderes sobrenaturales cuando llegó al estado de Arhat. El Sotappati Samyutta nos ha transmitido una enseñanza otorgada por el venerable a Anathapindika, el principal benefactor del Buda, que entonces estaba muy enfermo. Anathapindika sufría de un horrible dolor de cabeza, como si se la aplastasen.
Sariputra reconforta al gran discípulo laico recordándole que habiendo entrado en la corriente, él ya estaba definitivamente liberado de las condiciones que nos hacen renacer en las existencias desafortunadas y que él poseía los 4 factores de la entrada en la corriente: una confianza sin fisuras en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, y también las virtudes amadas por los seres nobles. Él añade que se encontraba firmemente establecido en el óctuple noble sendero, lo que le aseguraba la obtención de los frutos del camino, la iluminación y el despertar. Escuchándolo hablar, Anathapindika sintió el sufrimiento disminuir y, en ese mismo instante, se curó. Lleno de gratitud, ofreció a Sariputra la comida que él había hecho preparar para sí mismo. Una vez, sin embargo, el Buda hizo amablemente un reproche a Sariputra: el no haber otorgado su enseñanza hasta el final. El venerable Sariputra entonces había visitado al Brahman Dhananjani en su lecho de muerte. Persuadido de que los brahmanes estaban ligados al mundo de Brahma, Sariputra enseña al moribundo los 4 Brahma Vihara: la meditación sobre el amor universal, la compasión, la alegría altruista y la ecuanimidad. Esto es el camino para ir al mundo de Brahma, pero él finaliza ahí su enseñanza sin enseñarle el sendero de la visión. Cuando volvió, el Buda le pregunta: mientras que tú hubieras podido hacer más, ¿por qué, Sariputra, has establecido la mente del Brahman Dhananjani en el mundo inferior de Brahma y te has ido? He pensado, respondió Sariputra, los brahmanes están ligados al mundo de Brahma. ¿No debería yo mostrar a Dhananjani el camino de la unión con Brahma? El Brahman ha muerto, Sariputra, dijo el Buda, y acaba de renacer en el mundo de Brahma. Este episodio, que se encuentra en el Dhananjani Sutra, ilustra de manera interesante el lado indeseable de un renacimiento en una esfera inferior del mundo divino para un individuo potencialmente apto a conocer el final de los renacimientos. Incluso si a veces el Buda solo desvelaba el único camino del mundo de Brahma, como en el Tevijja Sutra, parece probable que en este caso él constató que Dhananjani tenía la capacidad de asimilar una enseñanza superior. Sariputra, no teniendo la facultad del Buda de percibir las capacidades de los demás, ignoraba este hecho. Eso resultó para Dhananjani el tener que permanecer un gran periodo de tiempo en el mundo de Brahma y después renacer en el mundo humano antes de poder llegar a su objetivo final. Sariputra, acompañado del venerable Mahakunda, visitó al venerable Channa, que estaba muy enfermo. Dándose cuenta de que el anciano monje vivía un martirio, Sariputra quiso ir inmediatamente a buscar medicinas y una comida adecuada. Channa le detiene anunciando a los 2 monjes que él había decidido poner fin a su vida. Ellos le suplicaron que abandonase esos pensamientos, pero no sirvió de nada. Después de que se fuesen, Channa utiliza el cuchillo. Más tarde,
el Buda explica que en esta situación en concreto, el venerable Channa no podía ser criticado, pues él había obtenido el estado de Arhat en el momento en que él moría y había llegado al nirvana final. Esta historia es narrada en el Channavada Sutra. Cuando Anathapindika sintió acercarse la muerte, él pidió al venerable Sariputra que lo visitase por compasión. Sariputra fue inmediatamente en compañía de Ananda y recita una enseñanza al moribundo emotivo sobre el no apego. Él dijo al discípulo laico que él debería rechazar todo interés por los fenómenos del mundo condicionado. Las 6 facultades de los sentidos, los 6 objetos de los sentidos, las 6 clases de consciencia, las 6 clases de contacto, las 6 clases de sensaciones. En resumen, el apego a todo lo que puede ser visto, oído, sentido y pensado. Al escuchar esta profunda enseñanza, Anathapindika se sintió emocionado y renació en el paraíso de Tusita. Una noche, cuando el mundo dormía, el nuevo Deva Anathapindika fue a Jetavana con su cuerpo celeste y en presencia del Buda recita una estrofa en honor del gran discípulo. Sariputra es verdaderamente dotado de sabiduría, de virtud y de paz interior. Un bhikkhu, aunque ya haya ido más allá, no puede ni siquiera igualarlo. Al día siguiente, el Buda informa a los monjes de lo que había ocurrido, pero omitió mencionar la identidad de su visitante nocturno. Ananda dijo entonces al Buda: «Venerable Señor, ese joven Deva debía ser seguramente Anathapindika, pues él sentía una confianza total en el venerable Sariputra». El Buda confirma que eso era así. Es así que el venerable Sariputra ofrecía su apoyo espiritual. Guía notable y consejero espiritual fuera de lo común, él pudo dirigir a los demás no solo gracias a su comprensión profunda de la mente humana, sino también por una solicitud amable y compasiva, y era una fuente de inspiración para esos a quienes él enseñaba. Ocupándose de las necesidades materiales y también las espirituales de los monjes bajo su responsabilidad, les reñía con amabilidad para que no dejasen el camino justo y alababa sus esfuerzos para animarlos. Sariputra asociaba las cualidades de un maestro perfecto a las de un perfecto amigo. Él siempre estaba dispuesto a ayudar, en cualquier momento, para las pequeñas y grandes cosas. Impregnado de la virtud de una vida santa, él siempre estaba dispuesto a señalar las virtudes de los demás, experto en desarrollarlas en quienes las tenían latentes, y también era de los primeros en elogiarlos cuando ya las habían desarrollado. La perfección que le caracterizaba, lejos de ser fría y distante, reunía maravillosamente la elevación espiritual con las más bellas cualidades que pudiese tener un ser humano. La ausencia de rencor. Un comentario en el Dhammapada relata un episodio que pone de manifiesto una cualidad notable del primer discípulo, su paciencia. En los alrededores del monasterio de Jetavana, en donde residía el Buda, un cierto número de personas alardeaban de las cualidades nobles de Sariputra, de la paciencia infinita que él poseía, que aunque lo engañasen o golpeasen, él nunca se enfadaba. ¿Quién no se enfada jamás?
preguntó un brahmán que tenía muchos velos. El venerable Sariputra, respondieron los demás. Eso es, seguramente, porque nadie lo ha provocado nunca, responde él. No es así, brahmán. Pues entonces voy a provocarlo para que se enfade. Inténtalo y verás. Confiad en mí, continúa el brahmán, yo sé exactamente cómo hacerlo. Cuando el venerable Sariputra fue al pueblo para pedir limosna, el brahmán se le acerca a él por detrás y le da un golpe terrible en la espalda. ¿Qué pasa?, se preguntó el gran discípulo, y, sin girar la cabeza, siguió su camino. El brahmán sintió que su cuerpo ardía por los remordimientos. Posternándose a los pies del venerable, le implora su perdón. Para probar tu paciencia, yo te he golpeado, confiesa él. No te preocupes, yo te perdono. Venerable, dijo el brahmán, si de verdad estás dispuesto a perdonarme, ven a comer a mi casa. Como el gran discípulo asentía silenciosamente, el brahmán cogió su taza y lo condujo a su casa, en donde le sirvió la comida. Los testigos de su brutalidad estaban rabiosos. Ellos se reunieron cerca de la casa, armados con bastones y piedras, dispuestos a matar al brahmán. Cuando Sariputra salió acompañado del brahmán que sujetaba su taza, ellos gritaron: «Venerable, ordena a ese brahmán que se aparte». «¿Por qué, discípulos laicos?», pregunta él. «Ese hombre te ha golpeado y nosotros le vamos a dar lo que se merece». «¿Qué queréis decir? ¿A quién ha golpeado? ¿A vosotros o a mí?» «A ti, por supuesto, venerable». «Entonces, si soy yo quien ha sido golpeado, yo le perdono. Continuad vuestro camino». Habiendo así enviado a su hogar a las personas con su mente agitada y permitido al brahmán de volver seguro a su casa, el gran venerable vuelve tranquilamente al monasterio. La humildad del venerable Sariputra era tan grande como su paciencia. Siempre estaba dispuesto a recibir una lección de cualquiera, no solo con modestia, sino también con gratitud. El comentario del Sushima Sutra cuenta que una vez, a causa de una negligencia momentánea, una parte de la falda interior le colgaba y un joven novicio de 7 años, viendo eso, se lo dice. Sariputra se para inmediatamente, arregla su falda y después, delante del novicio, con las palmas de las manos unidas, le dice: «Ahora está correcto, maestro». Existe una referencia de este incidente en el Milindapanha, en donde podemos encontrar estos versos siguientes atribuidos a Sariputra. «El que ha renunciado al mundo, hoy con 7 años, me está enseñando, y yo lo acepto con la cabeza agachada. Yo le manifiesto mi respeto, pueda yo siempre considerarlo como un maestro». Entonces no es extraño que a lo largo de su vida él no dejara de mostrar respeto al venerable Asaji, pues gracias a él pudo ser introducido a la enseñanza del Buda. El comentario del Nava Sutra y el del Dhammapada nos señalan que cada vez que Sariputra se encontraba en el mismo monasterio que el venerable Asaji, enseguida, después de haber homenajeado al Buda, él iba a presentar su respeto a Asaji pensando: «Este venerable ha sido mi primer maestro. Es gracias a él que yo pude conocer la enseñanza del Buda».
y si ocurría que el venerable Asanji residía en otro monasterio, Sariputra tenía la costumbre de homenajearlo poniéndose cara a la dirección en donde él se encontraba. Tocaba el suelo con los 5 puntos, la cabeza, manos y pies, y lo saludaba con las palmas juntas. Esta actitud a veces se presta a confusión cuando los otros monjes se dieron cuenta de que Sariputra actuaba así. Ellos murmuraban: después de haber obtenido el rango de discípulo principal, Sariputra aún alaba las esferas celestes. Aún hoy no puede abandonar su pensamiento brahmánico. Cuando estas murmuraciones llegaron a oídos del Buda, éste declara: no, bhikkhus, Sariputra no venera las esferas celestes. Él saluda a la persona que primero le enseñó el Dharma y le reverencia como se debe hacer con un maestro. Y Sariputra es de los que manifiestan respeto por su maestro. Es entonces que el Buda enseña a los monjes el Nava Sutra, que comienza con estas palabras: igual que los devas rinden un ferviente homenaje a Indra, igualmente cada uno debería venerar a quien le ha enseñado el Dharma. Otro ejemplo de la gratitud del venerable Sariputra está ilustrado en la historia del venerable Radha. El comentario del Dhammapada relata que Radha era un brahmán pobre que vivía en el monasterio de Jetavana en Savatthi. Él efectuaba tareas pequeñas en el templo, también cortaba la hierba, barría y otras tareas así, y a cambio los monjes le daban de comer. Cuando él pide ser monje, los monjes se negaron. El Buda un día vio con su visión interior del mundo que ese brahmán ya estaba preparado para llegar al estado de Arhat. Entonces reúne a los monjes y los interroga para saber si alguno recordaba haber recibido una ayuda del brahmán pobre. Sariputra dejó oír su voz y dice que él recordaba un día que estaba mendigando su comida en Rajagaha y el brahmán le dio un plato lleno de comida que él había recibido para él. El Buda pide a Sariputra ordenar como monje a este hombre, cosa que hizo. Sariputra entonces le aconseja sobre lo que debería o no debería hacer. Todo el tiempo, Radha aceptaba todos los consejos y recibía las reprimendas con alegría, sin ningún resentimiento, y en poco tiempo realiza el estado de Arhat. En esta ocasión, los bhikkhus no dejaron de elogiar a Sariputra por su gratitud, declarando que quien acepta los consejos con gratitud tendrá discípulos que se comportan igual. Comentando este episodio, el Buda revela que Sariputra siempre recordaba la amabilidad que había recibido de los demás en esta vida y en las precedentes. El Buda relata entonces el Alinacita Jataka, en el cual Sariputra, como un elefante bondadoso, había dedicado su vida para ayudar a un equipo de carpinteros que lo habían curado cuando él estaba herido. Esas cualidades de paciencia y humildad del venerable Sariputra fueron particularmente resaltados cuando fue víctima de una acusación falsa. El incidente tuvo lugar cuando él estaba en Jetavana. Al final del retiro de la estación de las lluvias, el venerable se despidió del Buda y se fue de viaje con su propio grupo de monjes. Un gran número de monjes también se despidió de Sariputra. Diciéndole adiós, el venerable se dirige a ellos, llamándolos por su nombre cuando los conocía. Entre ellos se encontraba un monje
que no era conocido ni por su nombre ni por su apellido, pero él deseaba fuertemente que Sariputra lo saludase por su nombre en el momento de la despedida. La multitud de monjes era tan numerosa que Sariputra fue incapaz de otorgarle esta distinción, lo que molestó al monje. Él no me saludó igual que a los demás, piensa él, y el rencor nació en su corazón. En ese mismo momento, de manera accidental, el dobladillo de la falda de Sariputra golpea al monje, lo que añade más enfado. Entonces vino a quejarse al Buda. Señor, el venerable Sariputra, que, sin ninguna duda, se siente orgulloso de ser el discípulo principal, me ha golpeado y casi me arranca una oreja, y después se ha ido sin pedirme perdón. El Buda hizo llamar a Sariputra. Durante ese tiempo, Moggallana y Ananda, presintiendo que se estaba gestando una calumnia, convocaron a todos los monjes en una asamblea. «Venid, venerables», dijeron, «cuando el venerable Sariputra esté delante del Buda, él rugirá como un león». Y eso fue lo que ocurrió. Cuando el Buda pregunta a Sariputra, en lugar de negar la acusación, él responde: «Señor, considerando a una persona que no está establecida en la contemplación del cuerpo y en relación a su propio cuerpo, es posible que pueda golpear a un hermano monje y dejarlo sin pedirle perdón». Vino después el rugido del león de Sariputra. Él compara su ausencia de ira y de odio a la paciencia de la tierra que acoge toda clase de cosas, estén limpias o sucias, su tranquilidad mental a un toro con los cuernos cerrados, a un joven sin casta, sin pretensiones, al agua, al fuego y al viento, y a la desaparición de las impurezas. Él compara la angustia que él sentía a causa de su propio cuerpo al de las serpientes y los cadáveres, y el cuidado de su cuerpo al de los granos de grasa. Por medio de 9 metáforas describe así sus cualidades personales y 9 veces la tierra reaccionó a estas palabras verdaderas. La asamblea entera se sintió emocionada por el poder majestuoso de su palabra. Al mismo tiempo que el gran discípulo proclamaba sus virtudes, el remordimiento llenaba la mente del monje que lo había acusado injustamente. Él se tira a los pies del Buda, confesando su calumnia y su falta. Entonces el Buda dijo: «Sariputra, perdona a este mentiroso, para que su cabeza no explote en 7 pedazos». La respuesta de Sariputra fue: «Venerable Señor, yo le otorgo libremente mi perdón a este venerable monje». Y juntando las palmas de sus manos, añade: «Pueda este venerable monje perdonarme a mí también si yo he ofendido de alguna manera». De esa manera se reconciliaron. Los otros monjes presentes, llenos de admiración, exclamaron: «Mirad, hermanos, la extraordinaria bondad del venerable Sariputra. Él no siente ni ira ni odio hacia este mentiroso, este calumniador. Al contrario, se inclina delante de él, extiende sus manos en signo de arrepentimiento y pide su perdón». El comentario del Buda fue: «Monjes, es imposible para Sariputra y los que son como él cultivar el odio o la ira. La mente de Sariputra es como la gran tierra, sólida como una columna, tranquila como un lago de agua». Entonces recita los siguientes versos: «Sin resentimiento como la tierra,
sólido como una columna, bien establecido y fuerte en sus votos, la mente sin impurezas como un estanque. Para un hombre así, la rueda de las existencias ya no existe. Otro episodio de la misma naturaleza no tuvo el mismo final feliz, pues el difamador rechaza admitir su culpa. Se trataba de un monje llamado Kokalika, que vino a encontrarse con el Buda y calumnió a los dos discípulos principales. Sariputra y Moggallana tienen malas intenciones, Señor, dijo él. Tienen una ambición desmedida. No digas eso, Kokalika. Sobre todo, no digas eso, responde el Buda. No debes de alimentar pensamientos negativos hacia Sariputra y Moggallana. Su comportamiento es bueno y bondadoso. Kokalika, mal aconsejado, no tiene en cuenta la advertencia del Buda. Persiste en sus falsas acusaciones y poco después su cuerpo entero se cubrió de forúnculos que no dejaron de crecer hasta que murió y renació en el infierno. Este incidente es muy conocido. Se menciona en los pasajes siguientes del Sutra Pitaka, el Samyutta Nikaya, el Sutta Nipata, el Mahabhaga, el Anguttara Nikaya y el Tattariya Jataka. La comparación de estos dos episodios remarca la importancia del arrepentimiento. Ni Sariputra ni Moggallana habían deseado ninguna enfermedad al monje Kokalika por su maldad, y sus excusas, si las hubiese dicho, no habrían cambiado en nada su actitud hacia él. Al contrario, estos últimos habrían sido bondadosos con el monje equivocado, desviándolo de las consecuencias de su mal karma. El mal rebota en esos que lo dirigen hacia inocentes. Kokalika fue juzgado y castigado por sí mismo, a causa de sus acciones.